conglomerado, ¿no?, de todos los ejercicios que hemos ido trabajando durante el bimestre. Empezamos por el ejercicio número 1. Recuerden que cada ejercicio tiene una correlación con los ejercicios que vienen después. Es decir, todos los impares son los que yo voy a resolver y ustedes van a resolver los pares. En el ejercicio número 1 me dicen determina la rapidez que tiene un auto, ¿no? Se recorre 27 metros en un tiempo de 3 segundos. Es sencillo. La fórmula original del movimiento rectilíneo uniforme te dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. En este caso, la distancia como podemos observar es de 27 metros. Aquí coloco 27 metros. Entre el tiempo, ¿no? Aquí me dice muy claramente que el tiempo es 3 segundos. Que sería 3 segundos. 27 entre 3 es igual a 9. Por lo tanto, velocidad sería igual a 9 metros por segundo. Esa sería la velocidad, 9 metros por segundo. Y listo, nada más, así de simple. Eso es todo lo que tenemos que desarrollar. En la pregunta número 2, nosotros aquí ya les he colocado, como pueden observar, la respuesta es velocidad igual a 9 metros por segundo. En la pregunta número 2, ustedes pueden observar de que te están dando dos tramos. Así que vas a tener que hacer esto dos veces porque me están diciendo la rapidez media. Entonces, lo que voy a hacer es sumar las velocidades, sumar los tiempos, calcular la distancia que ha recorrido y de acuerdo a la distancia dividirla entre el tiempo. El tiempo sería 10 segundos. Lo primero que tienes que calcular es la distancia que has recorrido de A hasta C, haciendo uso de la fórmula dos veces. Velocidad igual a distancia sobre tiempo y determinar cuál es la distancia aquí y cuál es la distancia aquí. El total de distancia entre el total del tiempo, que el tiempo sería entre 10 segundos. El total de la distancia que te va a salir aquí entre 10 segundos y vas a obtener la respuesta para la pregunta número 2. En la pregunta número 3, a mí me dicen cuánto tiempo se van a tardar en impactar esos dos vehículos uno contra el otro. Los dos se mueven a una velocidad de 30 metros, uno se mueve a unos 30 metros por segundo y el otro a 20 metros por segundo. Están separados por 2.000 metros. 2.000 metros están separados, es decir, a 2 kilómetros de distancia. Pero ambos se mueven uno contra el otro. Yo quiero saber en cuánto tiempo se impactan. Para eso tengo la fórmula de tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro es igual a la distancia entre la suma de velocidades. Entonces, como podemos observar, aquí el tiempo de encuentro será igual a la distancia. La distancia, como podemos ver, es de 2.000 metros, ¿no? La distancia es de 2.000 metros. Ahora, la velocidad 1, como podemos apreciar, la velocidad 1 es de 30 y la velocidad 2 es de 20. Así que nosotros tendríamos que dividir al final la cantidad que me está diciendo aquí, ¿no? Es decir, deberíamos hacer 2.000 entre 30 más 20 es 50. Y como sabemos, 200 entre 50, se va un 0, se va un 0, 200 entre 5 es 40. El tiempo de encuentro sería 40 segundos. 40 segundos sería mi tiempo de encuentro. Así de sencillo. ¿Ya? 40 segundos sería. Ustedes en la pregunta número 4 van a tener que hacer lo mismo. Van a tener que hacer lo mismo, pero con la fórmula de tiempo de alcance. Para el tiempo de alcance se hace una fórmula similar, pero aquí en vez de suma es resta. Así que ahí van a calcular el tiempo de alcance. Sin embargo, hay que tener cuidado. Hay que tener un poco de cuidado porque eh, ahí te está diciendo 90 kilómetros por hora. Y no debe decir 90 kilómetros por hora, debe ser metros por segundo. Así que hay que transformar ese 90 kilómetros por hora. Y hay que también transformar ese 108 kilómetros por hora. Tenemos que transformarlo a metros por segundo antes de aplicar la fórmula. De frente no la podemos usar. Tenemos que hacer primero la fórmula. Es lo primero. Primero tenemos que transformar antes de utilizar la fórmula. Así que tengan cuidado. Primero hay que transformar, como les vuelvo a repetir, ese 90 kilómetros por hora, ese 108 kilómetros por hora. Hay que transformar esos dos y después recién aplicar la fórmula de tiempo de alcance, teniendo en consideración que el tiempo de alcance es igual a la distancia entre la resta de velocidades, ¿ya? En el caso del tiempo de encuentro sí es suma, pero en el caso del tiempo de alcance es resta. Muy bien, en la pregunta número 5 te dice si un móvil parte del reposo con MRV. Después de 5 segundos su rapidez es de 35 metros por segundo. Calcule el módulo de aceleración. Esta es la fórmula principal. Esta es la fórmula principal de la velocidad, de la aceleración, del movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la fórmula primaria, la que más se utiliza.
Es la fórmula más original de todas. Dice un móvil parte del reposo. Recordar que cuando un móvil parte del reposo quiere decir que está estático. Es decir, al inicio el móvil no se mueve. Si al inicio el móvil no se mueve, yo asumo que la velocidad inicial del móvil es cero. No es que no se mueve, la velocidad inicial es cero. Ahora, como va a aumentar la velocidad, es decir, si está en cero no va a disminuir debajo de cero, ¿no? Tiene que aumentar. Entonces, como va a aumentar, entonces aquí es suma. Ahí donde dice más menos depende, ¿no? Depende si acelera es más, si frena es menos. Pero si está en cero ya no va a frenar, pues ya está estático. Entonces, por eso es que se pone más. Después te dice su rapidez es de 35 metros por segundo. Una cosa es rapidez, que es un sinónimo de velocidad, y otra cosa es aceleración, que son dos cosas diferentes. La rapidez, después de estar en reposo, la rapidez va a ser de 35 metros por segundo. O sea que su velocidad final sería 35 metros por segundo. La aceleración no la sé, pero el tiempo que se va a mover es de 5 segundos. Ahora recién ya puedo hallar la letra A. Como sabes, 0 más se va, 0 más es como sumar por nada, y luego este 5 pasa a dividir. Sería 35 entre 5, sería igual a A. Y como sabemos, 35 entre 5 es igual a 7. Aquí le voy a colocar la aceleración. A ver, un segundito. A ver, un segundo. Aquí la aceleración sería igual a 7. ¿Cuál es el detalle? El detalle aquí es el siguiente. La aceleración es diferente a la velocidad, porque la velocidad se mide en metros por segundo, mientras que la aceleración se mide en metros por segundo cuadrado. Son dos cosas diferentes, ¿ya? La aceleración se mide en 7 metros por segundo cuadrado. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Son dos cosas separadas. Muy bien. Veamos otro de los problemas. Eh, Aquí en la número 6 ustedes van a utilizar la misma fórmula, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. En este caso, la aceleración ya te dicen que es 5. El tiempo ya te dicen que es 2. Pero te dicen que va disminuyendo la rapidez con una aceleración, se detiene. Entonces, en un punto se va a detener. Eso quiere decir que si en algún punto vas a frenar, quiere decir que tu velocidad final va a ser 0. Tu aceleración va a ser 5. Tu tiempo va a ser 2. Y como vas frenando, no vas a utilizar el símbolo de más, sino vas a utilizar el símbolo de menos. Así que considérenlo cuando resuelvan el problema. Vemos a continuación, ¿no? Otro ejercicio, el número 7, nos dice calcular de V si el móvil se mueve con un MRV. Aquí es sencillo, solamente reemplazar nada más los datos que me dan ahí, ¿no? La pelota ahí se mueve, está acelerando la pelota, ¿no? Primero va despacio y después de darle un impulso va a hacer 7V. Primero era 2V, ahora va a ser 7V. Entonces reemplazamos. La velocidad final sería 7V, igual a velocidad inicial. La velocidad inicial es 2V. Como ves que está aumentando, si la flecha de aceleración va en la misma distancia que las velocidades, quiere decir que está acelerando. Así que es más. Por la aceleración que sería 7. Y el tiempo ahí me indica con un corchete rojo que es de 5 segundos. Así que de aquí solamente lo único que tienes que hacer es operar, simplemente operar nada más, tan sencillo como suena. 7 por 5 ya sé que es 35. Ese 2V pasa al otro lado a restar. Sería 7V menos 2V igual a 35. 7 menos 2V es 5V igual a 35. Luego esta V, este 5 pasa a dividir, sería 35 entre 5. 35 entre 5 te sale 7. V saldría 7. Aquí lo voy a colocar. ¿En serio? Aquí está. V saldría 7, como puedes observar. Se resuelve así, es fácil. Solamente lo único nada más que tenemos que tener en cuenta es que los numeritos tienen que encajar en la fórmula. Es solamente reemplazo nada más. En la pregunta número 8 ustedes van a utilizar nuevamente la forma de la fórmula de del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Que es velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Bien,
las preguntas se desarrollan así de sencillas, no son complicadas, ustedes las pueden hacer sin ningún problema. Vamos a ver a continuación el problema número 9. En el problema número 9 te dice, un móvil con MRV tiene una rapidez de 5 metros por segundo. Después de 4 segundos, su rapidez es de 25 metros por segundo. Calcular el módulo de aceleración y distancia recorrida 2 segundos después. Entonces, vamos a entender esto bien. Primero que nada, te dicen que el móvil tiene una rapidez de 5 metros por segundo. O sea, que su velocidad inicial es de 5 metros por segundo. Aquí lo voy a colocar. Su velocidad inicial es de 5 metros por segundo. Ahora, después de 4 segundos, o sea, en un tiempo de 4 segundos, es ahora 25 metros. O sea, ahora es de 25 metros. Como ves, has aumentado de 5 a 25, por lo tanto quiere decir que está sumando. Ahora, antes de continuar con el problema, vamos a determinar esa aceleración. A ver, este 5 que está aquí, vas a restar, sería 25 menos 5, es igual a por 4, vas a restar al otro lado, ¿no? 25 menos 5 es igual a 20. 20 es igual a por 4. Ahora el 4 pasa a dividir, sería 20 entre 4 es igual a. 20 entre 4 es 5. Esa es la aceleración. Esa es la aceleración de los del vehículo. Ahora, te dice calcular el módulo de la aceleración y la distancia recorrida 2 segundos después. Entonces, el módulo de la aceleración ya sé que es 5. Ya sé que es 5. Ahora, vamos a ver cuánto sería 2 segundos después. Ahora, estamos hablando de 2 segundos después. Entonces, si es 2 segundos después, quiere decir, aquí vamos a volver a hacer la fórmula otra vez. Vamos a volver a hacer la fórmula nuevamente. Aquí la velocidad final no la sé. No la sé porque es un vehículo que está yendo en dos tramos. Primero voy a colocarlo aquí, mira, más o menos un gráfico como para que te des cuenta. Este vehículo está por aquí. Luego avanza el primer tramo. Avanza este primer tramo. Hasta acá. Lo que acabo de determinar es esto. Esto es lo que acabo de determinar. Este avance. Esto es lo que acabo de calcular. Sin embargo, después hace otro movimiento. 2 segundos después, aquí, va a ser otro nuevo movimiento. Va a ser ahora un siguiente movimiento. Ahora, este vehículo ahora va a tener un nuevo movimiento, ¿no? 2 segundos después, hace otro recorrido adicional. Entonces, lo que yo quiero calcular es la distancia recorrida, ¿no? La distancia recorrida 2 segundos después. Ahora, la aceleración ya la tengo. Ya sé que la aceleración está acelerando a 5. Ahora, pero ¿cuánto sería la distancia, no? La distancia que estoy recorriendo 2 segundos después. Bien, la velocidad inicial en este tramo, la velocidad inicial sé que es 25. Ahora, obviamente va a tender a aumentar. La aceleración ya sé que es 5. Y el tiempo. El tiempo es ahora en esos 2 segundos, como puedes observar, ahora el tiempo es otro. Es decir, si la velocidad inicial era 25, 2 segundos después, es decir, por 2, vamos a obtener otro tipo de velocidad. Velocidad va a ser igual a 25 más 2 por 5 es 10. Es decir, la velocidad final en este segundo tramo va a ser de 35. Esta es la velocidad final en el siguiente tramo. Ahora, ¿la distancia cuánto es? Hay una fórmula para la distancia. La fórmula para la distancia que voy a utilizar es la siguiente. La velocidad inicial, estamos hablando de este segundo tramo que está acá. La velocidad inicial, aquí nosotros sabemos de que es 25. La velocidad final, en este caso, es 35. Entre 2 por el tiempo. El tiempo que haces en ese segundo tramo es de 2. Por lo tanto, la distancia sería igual a 25 más 35. Sabemos de que 25 más 35 es 60. 60 entre 2 por 2 te da 60 metros. Esa es la distancia recorrida en el segundo tramo. ¿Ya? No vayas a confundir la distancia del primer tramo, ¿ya? Porque son dos tramos.
Hay un primer tramo que es la flecha roja, que está acá. Aquí la aceleración nos salía que era 5. Es decir, aquí nosotros tranquilamente podríamos representar que la aceleración aquí era 5. Aquí la aceleración también es 5. Aquí nosotros podríamos haber dicho que la velocidad inicial fue 0. Después la velocidad aquí se convirtió en 5, ¿no? La velocidad inicial acá era 5, perdón, aquí la velocidad era 5. Aquí la velocidad se volvió 25. Y aquí la velocidad al final, la segunda velocidad, fue igual a 35. Fueron tres velocidades que ha hecho, ¿no? La primera velocidad fue 5, la segunda velocidad fue 25 y la tercera velocidad fue 35. Eh, si es que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este tramo que está acá, aquí avanzaste 4 segundos. Y en este segundo tramo avanzaste 2 segundos. Hay que considerar eso, ¿ya? Aquí si te dijeran cuánto ha sido la distancia general, pero no te están preguntando eso, te están preguntando el módulo de la aceleración del móvil y la distancia que recorres 2 segundos después. Es decir, te están preguntando la distancia que estás recorriendo en esta flecha morada, no la distancia total. Si te hubieran dicho cuánta es la distancia total, otro gallo cantaría. Sería otro tipo de ecuación la que al final terminarías resolviendo. Bien, entonces es así como se resuelve, ¿no? El problema, como ven, no está tan complicado. Vamos a ver a continuación el siguiente problema. El siguiente problema nos dice lo siguiente. En la pregunta número 11 te dicen calcular el tiempo de encuentro. En la pregunta, por si acaso, la número 10 se hace igual que la 9, ¿ya? Es igual. Se desarrolla del mismo modo, mismo procedimiento, misma resolución, ¿ya? Solamente con números cambiados. Le he puesto otros dígitos más o menos para que ustedes se puedan guiar. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta, la número 11. Dice, si los cuerpos con MRV se dirigen al encuentro, ¿no? Bien, esta es la fórmula del tiempo de encuentro, pero cuando hablamos de aceleración, ojo, cuando hablamos de aceleración, la fórmula del tiempo de encuentro tiende a cambiar. La distancia que separa esas dos pelotas es de 14. Entonces quiere decir que aquí sería 2 por 14. Igual a la aceleración 1. La aceleración 1 es 2 y la aceleración 2 es 5. Así que lo único que hay que hacer aquí es operar nada más, así facilito. Sería tiempo de encuentro y 2 por 14 sería 28. Y 2 más 5 sería 7. Así que tenemos al final tiempo de encuentro igual a 28 entre 7. 28 entre 7 es 4, ¿no? 28 entre 7 es 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Quiere decir que el tiempo de encuentro es 2 segundos. Así de sencillo. Lo mismo van a hacer para esta pregunta número 12, solamente que aquí te preguntan tiempo de alcance. Hay que indicar cuál es la fórmula de tiempo de alcance para nosotros poder operar, pero se hace así tan sencillo como esta otra pregunta. Muy bien, veamos ahora la pregunta número 13 y ya nos acercamos al gran final. En la pregunta número 13 ya no estamos hablando del mismo tema, porque aquí ya estamos hablando de un objeto que se lanza y que un objeto que cae hacia abajo. Esto ya tiene que ver con el tema de caída libre. En la caída libre, nosotros podemos calcular un objeto cuando lo lanzamos hacia arriba o cuando lo lanzamos hacia abajo. Por eso se llama caída libre. No solamente es arrojarlo hacia abajo, también puede ser cuando tú lanzas hacia arriba. Pero si lanzas hacia arriba, ¿qué tiene que ver con caída libre? Porque el objeto va a tener que regresar al punto original. Como el objeto va a regresar al punto original, nuevamente sería una caída libre. Muy bien, veamos. Vamos a ver este problema. Primero que nada, hay que entender este concepto. Cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, va a llegar, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. Cuando llegue a este punto final, cuando llega hasta acá, ahí se le agota la velocidad. Cuando llega hasta esta aspa que está aquí, la velocidad se vuelve cero y luego empieza a caer aumentando. Entonces, cuando sube, va quitando, perdiendo, 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 perdiendo velocidad hasta que llega casi sin velocidad y luego empieza a bajar, ganando, 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 ganando velocidad hasta caer con más fuerza. Claro que cuando caes a la misma altura, esto no se resuelve de modo distinto, ¿no? Pero como estás cayendo más abajo, vamos a hacer la ecuación dos veces. Recordar que la fórmula de gravedad es velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo.
Entonces, la velocidad final, voy a calcular el primer tramo. La velocidad inicial en este primer tramo es de 40. Como está subiendo, se utiliza el símbolo de resta. Cuando está subiendo vas perdiendo velocidad. Por eso se utiliza el símbolo de resta. La gravedad es 10. El tiempo lo desconozco. Pero sí sé que cuando llegues arriba, tu velocidad final va a ser cero. Cuando llegues a la parte superior. Muy bien, este menos 10 pasaría a sumar al otro lado, ¿no? Al 10, al cero. Sería 10 por t igual a 40. Este 10 que está ahí vas a dividir y sería 40 entre 10. 40 entre 10 sería igual a 4. Ese es el tiempo que te demoras en subir. Ahora vamos a calcular cuánto tiempo te demoras en bajar. Para bajar es algo muy similar. Para bajar hay que calcular con la misma fórmula. Es decir, la velocidad final. La velocidad final aquí me la dicen, es 70 cuando llegas abajo. Es 70. La velocidad inicial es de este punto, desde esta aspa que coloqué aquí. Desde aquí empieza la velocidad inicial. Y la velocidad inicial, aquí yo tengo claramente que la velocidad inicial es cero cuando inicio esta bajada. Cuando está bajando es más. La gravedad es 10 y el tiempo no lo tengo. Así que sería 0 más 10 es 10t. Luego este 10 pasa a dividir, sería 70 entre 10 igual a t. Y 70 entre 10 es 7 igual a t. Bien, como ves, me tardé 4 segundos en subir, 7 segundos en bajar. Por lo tanto, el tiempo total de vuelo sería 4 más 7, ¿no? Y 4 más 7 es 11 segundos. 11 segundos es lo que me tardé entre subir y bajar. Así es fácil. Es así de sencillísimo como podemos ver. Bien, jóvenes, pasemos al siguiente problema. Vamos a ver ahora el problema número 14. ¿Ya? En el problema número 14 ustedes van a hacer básicamente lo mismo, solamente que con otros números, ¿ya? Pero las reglas son las mismas. En el problema número 15, aquí vamos a ver básicamente lo mismo, pero solamente eh, con letras. Solamente es con letras nada más, es lo mismo. Aquí te dice, ¿no? Velocidad inicial igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Ahora, si el objeto es lanzado verticalmente hacia abajo, quiere decir que vas a utilizar el símbolo de suma. La gravedad ya sé que es 10 ya de memoria. Ahora, te dice, lanzas un objeto con B y después de 4 segundos su rapidez se quintuplica. O sea, el tiempo va a ser 4 segundos y ahora la velocidad va a estar quintuplicada. O sea que la velocidad final va a ser 5v y la velocidad inicial va a ser v. Luego, a operar. Este v que está ahí pasa a restar, sería 5v menos v igual a 10 por 4, que sería 40. 5v menos v sería 4v igual a 40. Este 4 pasa a dividir, sería v igual a 40 entre 4. Y como sabemos, 40 entre 4 es 10. Y ahí tenemos la respuesta, 10. Es así de sencillo, ¿no? Como pueden ver, no está tan difícil, solamente hay que reemplazar nada más. La pregunta número 16 conserva los mismos principios, así que considérelo cuando resuelva. En la pregunta número 17, aquí vamos a utilizar una fórmula de las fórmulas adicionales, que viene a ser, ¿no? el último tema que desarrollamos, ¿no? La semana pasada. Aquí me dicen calcular la altura, si la velocidad inicial, ¿no? Calcular un cuerpo soltado de una altura h, llega al piso después de 5 segundos. Si se considera caída libre, calcular h. Muy bien. Cuando un objeto es soltado, la velocidad inicial es cero. Porque una cosa es arrojar el objeto hacia abajo y otra cosa es soltarlo. Cuando tú lo sueltas no tiene velocidad porque el objeto estaba en reposo. Entonces, cuando te dicen que sueltas, tú pones que velocidad inicial es cero. Como está cayendo, es el símbolo de más. La gravedad es 10. Y te dice que va a caer luego de 5 segundos. Tiende a determinar la altura. Muy bien, listo, facilísimo. Primero que nada, este es 0 por t. Cualquier número multiplicado por 0 se va. Así que te quedaría 1 medio por 10 por 5 al cuadrado. 1 medio por 10
es 5, ¿no? 1 por 10 es 10, entre 2 es 5. Así que te quedaría, la altura es igual a esto que está aquí, 10 por un medio, te sale 5. Por 5 al cuadrado. 5 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, quiere decir que la altura es de 125 metros. La altura sería igual a 125 metros. Ahí está. Facilísimo. La pregunta número 18 conserva los mismos principios de desarrollo, ¿ya? Así que lo van a desarrollar con la misma temática. La pregunta número 19, te dice se deja caer un cuerpo. Y notamos que luego de 4 segundos se encuentra a 10 metros sobre el piso. Calcular la altura de la que fue soltado si se considera caída libre. Muy bien, acá te está diciendo de que tú dejas caer un cuerpo. Después de 4 segundos se encuentra a 10 metros sobre el piso. O sea, no al ras del piso, sino se encuentra sobre el piso. Ahora, vamos a considerar la fórmula de altura. Primero que nada, vamos a ver todo lo que sabemos. Primero que nada, la altura la desconozco. La altura no la sé. Pero sé que ha soltado el cuerpo. Se ha dejado caer. Entonces quiere decir que la velocidad inicial es cero. El tiempo dice luego de 4 segundos, o sea, aquí es 4. Como ha soltado es más. La gravedad es 10. El tiempo es 4, como ya había dicho anteriormente. Así que lo primero es determinar esta ficha que está aquí. Lo primero es determinar estas cantidades. Muy bien, vamos a ver entonces. Operemos. La altura sería igual a 4 es 0. Un medio por 10, como dije antes, un medio por 10 es como decir 5. Luego tendrías que la altura es igual a 0 más, ahí le pongo 0 más, se va a 0, y 4 al cuadrado es 16. Como sabes, 5 por 16 es 80. La altura es 80 metros. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. La altura sí está bien, es 80 metros, eso es correcto. Pero hay que tener en cuenta un detalle. Te dijo que se encuentra 10 metros sobre el piso. O sea que esta altura que está aquí, de 80 metros, le vamos a sumar esos 10 metros que no hemos considerado. Por lo tanto, la altura es igual a 80 más 10. Eso quiere decir que sale 90. 90 metros. Muy bien, jóvenes, ustedes van a desarrollar la pregunta número 20 siguiendo los principios que les acabo de explicar en las preguntas impares. Ustedes van a desarrollar las preguntas pares. Ustedes van a desarrollar todas las preguntas que sean con numerología par. También copiar las preguntas impares. Como les dije al comienzo, ¿no? Ahorita hay un tráfico de red y no puedo colocar los formularios porque no cargan. Entonces, cuando les coloque el video, más tardecito, cuando les coloque el video, eh, ahí les voy a colocar de paso los formularios, ¿ya? En los formularios ustedes solamente van a marcar la respuesta que ustedes ya van a saber. Eso quiere decir que cuando ustedes envíen la fotografía de los ejercicios resueltos, ustedes van a marcar ese formulario de modo obligatorio, ¿ya? Así que con eso ustedes mismos van a poder comprobar cuáles fueron las preguntas que marcaron bien y cuáles marcaron mal. La idea es que ustedes desarrollen esto por sí solos, pero si por algún motivo del destino alguna de las preguntas se les hace muy dificultosa, recuerden de que pueden verificar de todas formas sus separatas anteriores, porque ahí van a poder encontrar una guía más concisa de lo que serían sus ejercicios. Muy bien, jóvenes, eso sería todo entonces lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y sobre todo su paciencia, porque hoy día nos tardamos un poco en ingresar. Lamentablemente, como les dije, a veces suceden estos problemas y no se pueden, son problemas que no se pueden evitar, ¿sí? Eh, un último detalle, jóvenes, por favor, para la próxima clase traten de asistir temprano, ¿ya? Traten de asistir temprano, por favor, para la siguiente sesión. Bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y pueden desconectarse. Que todos tengan muy buenos días. Hasta luego, jóvenes. Chao, profesor. Nos vemos, hasta luego.